Informe 24, con Jania Novel. En el Congreso, la propuesta de reforma constitucional en materia electoral impulsada por el gobierno federal no alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación. La falta de respaldo del Partido Verde y el PT, aliados, amigos, compadres, como quieran llamarle, de Morena, no quiso ir con ellos. Abrió esto un nuevo escenario político y tras una reunión en Palacio Nacional, el oficialismo analiza un plan B. El plan B legislativo que permitiría modificar leyes secundarias con mayoría simple. Esto ha generado ya cuestionamientos sobre su legitimidad, los alcances reales de estas modificaciones y los posibles riesgos para el sistema democrático. Vamos a analizar este momento político y constitucional. Vamos a conversar con el doctor Rafael Estrada, jurista, académico, constitucionalista y vocero del Frente Amplio Democrático. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo. Muy buena tarde. Al contrario, Jania, mil gracias a ti. Es un honor platicar contigo. No, hombre, muchas gracias. Este es tu espacio. Parece como que si no hay plan A, hay plan B, hay plan C, hay plan el X se llega y llegan a todas las letras del abecedario. Es una terquedad, ¿no? ¿O cómo lo leen ustedes? Pues es el problema de no tomarse a la Constitución en serio, Jania. Es decir, esta idea de que, bueno, si no alcanzo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no importa, tengo un plan para que las cuestiones que son propiamente político-constitucionales, como es la integración del Congreso, imagínate nada más, pues la pasemos por una ley secundaria, donde sí tengo una mayoría suficiente, me vale gorro que mis aliados no me acompañen en la reforma constitucional, me bastan y me sobran mis votos de Morena estrictamente, ya sin Partido del Trabajo y Partido Verde, para sacar una reforma también de materia constitucional y política, pero en el nivel de la ley secundaria. Me parece que es una simulación que no deberíamos tolerar, pero en fin, ¿no? Ya ves cómo se están dando las cosas. La mayoría calificada existe precisamente para evitar que una sola fuerza política cambie las reglas del juego democrático, ¿no? Tal cual, lo has dicho de manera inmejorable. Ya de por sí teníamos esta simulación de la sobrerepresentación que les había dado a los partidos del oficialismo una mayoría calificada artificiosa, y ahora todavía me dices que si no la logro conseguir, de todas formas, paso por un nuevo ejercicio de simulación, la reforma en legislación secundaria. No es serio, no es propio de una república con división de poderes. Me dices, no es serio, Rafael. ¿Es legítimo intentar modificar el sistema electoral a través de estas leyes secundarias? Yo creo que no, porque la legitimidad te la da precisamente, como lo acabas tú de exponer con muchísima claridad, Jania, te la da el que el pueblo, representado adecuadamente, con elecciones auténticas y en la proporción que corresponde, te autorice una reforma constitucional. No que vengas con una primera minoría o con una mayoría apenas relativa a decirle, oye, pues ahora tu Congreso se va a conformar de esta forma, los gastos de campaña se van a computar así, los tiempos en los espacios de radiodifusión de esta u otra manera, te voy a cambiar la fecha, que parece que es lo que quieren, para la revocación de mandato, y para las elecciones judiciales ya no serán en 2027, sino en 2028, pues eso no tiene un respaldo popular y por lo tanto no tiene un respaldo legítimo. ¿Todo eso sería en lo que consiste el plan B o hasta dónde puede llegar sin modificar la Constitución? Pues hasta donde sabemos, lo que vieron ayer en esta reunión de la madrugada, bueno, la madrugada de hoy y la noche de ayer, es precisamente cambiar la fecha de la revocación de mandato, que podría hacerse en legislación secundaria, pero no la fecha de la elección judicial, porque esta viene de un transitorio de la famosa y malhadada reforma judicial de 2024. Entonces esto, por lo pronto, sería muy discutible que se pudiera hacer. Claro, me dirás tú y tendrás toda la razón, y tu auditorio, pues sí, pero ya tienen a la Suprema Corte no les va a decir que no, porque la tienen desde las famosas elecciones de 2025, pues con una mayoría muy sólida, cuando no una unanimidad, que va a votar a favor de la constitucionalidad de esa modificación secundaria, pero al fin y al cabo eso no quiere decir que sea legítimo ni que sea constitucional. Las ministras y los ministros de la Corte podrán tener su opinión, pero no le daría la legitimidad popular que corresponde. Y lo que sí es claro es que no pueden cambiar la conformación del Senado de la República como pretendía la iniciativa de reforma constitucional de la presidenta Sheinbaum, porque eso sí implica que necesariamente tienes que obtener la mayoría calificada, pero sí puedes reacomodar la forma en que realizas la elección de los diputados y las diputadas al Congreso de la Unión, sobre todo de esto tan polémico de la representación proporcional de los plurinominales, si haces una interpretación de nuevo ilegítima e inexacta
de lo que te dicen los artículos 53 y 54 de la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en una de esas ya no vas a tener los listados de diputados, los listados plurinominales de candidaturas a la Cámara de Diputados, sino que tendrás este acomodo tan bizarro que planteaba en su iniciativa la presidenta Sheinbaum, y peor te la cuento, en legislación secundaria, es decir, sin los candados suficientes para que no vuelva a ocurrir una toma del procedimiento electoral pues tan descarado como el que parece que quieren llevar a cabo. En lenguaje coloquial, para la gente que nos escucha, Rafael, ¿qué es lo que pretenden? ¿Apropiarse de todas las curules o cuál es realmente la idea de la presidenta con esta reforma? Sí, yo creo, Jania, que la idea es reconfigurar un sistema de partido hegemónico, casi único, con niveles del 90 y tantos % de integración de la Cámara para la fuerza oficialista, o si acaso con alguna oposición meramente testimonial y tolerada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues reconfiguro las diputaciones de representación proporcional para que se vuelvan diputaciones más bien de partido, propias de la oposición, aquella oposición testimonial que teníamos en los años 60, en los años 70 del siglo pasado. No me va a costar ningún trabajo llegar a mayorías calificadas en el Congreso sin incluso el concurso de mis aliados, que van a pasar a ser pues meros testigos, casi prescindibles, ¿no? Realizo esta reforma no en la Constitución como tendría que ser, para lo cual necesito mayoría calificada que no tengo, sino en legislación secundaria. O sea, por donde le veas es una simulación y no está exenta de cuestiones que serían muy discutibles desde el punto de vista de su constitucionalidad. Pero pues son las cosas, es lo que tenemos hoy. Y creo que la división de poderes pues también queda sumamente dañada con esto. Estamos viendo entonces las promesas cumplidas del anterior sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al diablo con las instituciones, para apropiarse de todo el control de un régimen autoritario. ¿Eso es así? ¿En ese camino vamos? Yo creo, Jania, que el presidente López Obrador fue extraordinariamente hábil en darse cuenta de lo que no podía hacer, porque tenía una Suprema Corte de Justicia independiente y autónoma. Entonces, pues hay que desmontarla y hay que crear una corte incondicional a los designios de la fuerza mayoritaria. Y también creo que fue extraordinariamente hábil en saber lo que no podía hacer si no tenía mayorías calificadas en el Congreso, que era reformar la Constitución. Pues por eso plan A, plan B, plan C. Y si para eso tengo que desmontar las instituciones y mandarlas al diablo, pues adelante, lo hago y ya está. No se pudo en el corto espacio de 6 años, pero por lo visto sí iban a poder en el de 7 y medio años. Es una desgracia para la República, así te lo digo con esa claridad. ¿Significa que la historia ya está escrita? ¿La oposición o los ciudadanos no pueden ni tienen otra salida? ¿No hay forma de promover una controversia constitucional, por ejemplo? Evidentemente no ante esta Suprema Corte. Mira, precisamente el haber sancionado la sobrerepresentación artificiosa, ese atraco, como le ha llamado Diego Valadez o Jesús Orozco, ¿no? Juristas muy connotados del país, el atraco de la sobrerepresentación que sancionó el Tribunal Electoral, pues no te permite tener las minorías suficientes en las cámaras como para accionar el mecanismo de acción de inconstitucionalidad. No tienes 33%, la oposición no tiene 33%, salvo que se sumaran el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que está por verse, ¿no? No tienes la capacidad de llevar el asunto a la Corte en vía de acción de inconstitucionalidad. Los amparos, pues también sabemos que se resuelven 1 a 1 y conforme a la reciente reforma a la ley de amparo, que también es una toma de las instituciones, pues el resultado de una sentencia de amparo solamente aplicaría para el caso concreto. Entonces tampoco te sirve para desmontar una reforma electoral de este calado, por lo menos no con efectos generales. Y entonces, pues sí, estamos, y además, como muy bien dices, pues se lo llevas a esta Suprema Corte y el resultado pues está cantado. Si no por unanimidad, pon tú que obtengas 1 o 2 votos que no te sirven tampoco de nada. Así es que sí, no quiero ser excesivamente pesimista, pero tampoco ingenuo. Ahora, ¿hay cosas que hacer? Sí hay cosas que hacer. Ya logramos parar la reforma constitucional, por lo menos evitamos que se incluyera en la Constitución algo que a todas luces era pernicioso para el sistema político y el sistema electoral. Pues hay que tratar de hacer lo mismo, elevar la presión, sobre todo a los partidos de oposición, incluyendo en este caso al Partido del Trabajo y al Partido Verde, subirles muchísimo el costo para que no se vayan a atrever a acompañar
una reforma en legislación secundaria tan a todas luces perniciosa como esta que estamos comentando, ¿no? Sí se puede, todavía podemos hacer muchas cosas desde la sociedad civil y yo creo que estamos incluso obligados a hacerlas. Hanna. Estoy platicando con el doctor Rafael Estrada Michel, jurista constitucionalista. Finalmente, doctor, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los principales riesgos para la democracia si estos cambios se consolidan? Bueno, para mí, que pues todavía viví de niño y no tan niño el régimen de partido único y hegemónico, te diría, Jania, que el riesgo sobre todo es acabar con el pluralismo, con la posibilidad de expresión de voces disidentes, con el peso de estas voces disidentes en la toma de determinadas decisiones, por ejemplo, altos nombramientos en la judicatura, en la administración pública, en el servicio exterior. Finalmente, antes, hace 20, 25 años, pues tenías que consultar a la oposición para este tipo de nombramientos. Sí. Ahora ya, y con las elecciones de acordeón, pues mucho menos, ¿verdad? Es decir, hay un peligro para la división de poderes. ¿Por qué? Pues porque tomas el legislativo, tomas el judicial, desmontas los órganos constitucionales autónomos y todo lo controlas desde el ejecutivo a partir de la opinión de una sola fuerza. Me parece que este acabose del pluralismo es el mayor riesgo y nos retrotrae a tiempos de autoritarismo pues que creíamos superados, ¿no? Ahora, también tienes el enorme riesgo que no tocó la iniciativa de reforma constitucional y que por lo visto tampoco va a tocar la iniciativa de reforma en la legislación secundaria, Jania, de que el crimen organizado siga de plácemes interviniendo en las elecciones, nombrando alcaldes, nombrando diputados, nombrando altos jueces de la República, es decir, tomando el control de los medios, de los mandos medios y de los mandos altos a todos los niveles, municipal, local, federal, en la República. Y ese sí es un riesgo enorme, digamos, de consecuencias históricas que ahorita no podemos ni calcular. Yo creo que es una enorme irresponsabilidad no atacar el tema del dinero ilícito en las campañas, no solo el proveniente del crimen organizado, también el dinero que viene de actuación de funcionarios sin escrúpulos que pretenden utilizar el erario para influir en los resultados electorales, y no veo que las reformas planteadas lo estén atacando debidamente, así es que, pues riesgos por todos lados, mi querida Jania. Vaya que sí, no queremos ser pesimistas, sino optimistas con información, o viceversa, diría Mario Benedetti, pero exactamente. Sí, que ese es un riesgo enorme, y piensa mal y acertarás. No quieren atacar al crimen organizado porque la pregunta que siempre hago, ¿quién entró primero? ¿El narco a la política o la política al narco? ¿Quién lo financia? ¿Quién lo sustenta? ¿Quién lo solapa? ¿Quién lo permite? ¿Quién lo deja avanzar? Ahí dejamos esas preguntas para el escritorio, que se abra la polémica, hagamos grupos de 3, de 5 y discutamos el tema. Querido Rafael, gusto platicar contigo, es muy, muy revelador el análisis el que nos haces, y seguiremos evidentemente platicando, hablando, porque la gente necesita saber y entender qué está pasando. Parece como si fuera una franquicia del chavismo y no se están dando cuenta. Así es, Jania. Un placer, un privilegio hablar contigo y con tu auditor. Al contrario, el gusto es nuestro y bienvenido a este espacio. Estaremos buscándote, por supuesto, si nos lo permites, con estos temas y todos los que querramos preguntar sobre las dudas precisamente a nivel constitucional. Muchísimas gracias, doctor. Yo feliz y a tus órdenes. Un abrazo muy fuerte. Abrazo para ti también. Es el doctor Rafael Estrada Michel, jurista, académico, constitucionalista y vocero del Frente Amplio Democrático. Están en Informe 24. No se vayan, volvemos, seguimos aquí.